Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de Pragma. Mi nombre es Daisy Villalba. Yo soy estratega de contenidos y hoy los estaré acompañando como moderadora de este espacio. Qué rico que nos están acompañando. Hoy nos están acompañando dos de nuestros pragmáticos, Esteban y Raúl. Ya por aquí los voy a ascender a panelistas. Buenos días, ¿cómo están? Ahora sí. Hola Daisy, buenos días, muy bien. No, me alegro mucho. Muchísimas gracias, caballeros, por acompañarnos en este espacio. Ya estamos viendo que ya la gente se está conectando. Hoy vamos a hablar entonces del uso de AWS Dynamo en soluciones.net C#. ¿Lo dije bien? Sí Sí, es es. así. Sí. Perfecto, listo. Entonces, les explico un poco la dinámica. Vamos a tener la presentación de Raúl y de Esteban y también vamos a tener una especie de preguntas que vamos a ir haciéndoles a lo largo de la presentación y al final vamos a hacer un ejercicio práctico donde se va a realizar, digamos, la generación de un estándar de uso en Dynamo. Bueno, caballeros, ya tenemos ahí bastanticas personas conectadas, entonces si quieren vamos dando inicio, ya saben, si necesitan algo me van contando. Buenos días, como lo mencionaba Daisy hace un momento, la idea de hoy es hablar sobre el uso de DynamoDB en soluciones.net, en este caso específicamente con el lenguaje de programación C#. La presentación está a cargo de mi compañero Esteban Vallejo, magíster en Ingeniería y desarrollador backend de Pragma, y Raúl Vergara, quien les habla, especialista de software de Pragma, y me desempeño como arquitecto de software. El contenido para el día de hoy está dividido en 6 puntos principales: una introducción a DynamoDB, una estrategia o un análisis de cómo diseñar las tablas dentro de este motor de base de datos, cómo realizar consultas dentro de DynamoDB, experiencias que hemos tenido sobre el manejo de la paginación de los resultados, el reto que se asumió al utilizar esta tecnología dentro de los proyectos que hemos llevado a cabo con Pragma, y la solución que hemos propuesto desde nuestra experiencia. Entonces, antes de comenzar, sí, quiero hacer una pregunta al público que nos acompaña el día de hoy para saber si conocen un poco sobre Dynamo. Entonces, ¿qué es para ustedes DynamoDB? Opción 1, un repositorio, un servicio de repositorios de código. Opción 2, un servicio de bases de datos relacional. Opción 3, un servicio de bases de datos no SQL. Opción 4, una herramienta de voz. Entonces 41% nos dicen un servicio de base de datos no SQL. Exacto. Entonces, como la mayoría de nuestros participantes lo afirman, DynamoDB es un servicio de base de datos no SQL ofrecido por Amazon Web Service. Entonces, vamos a dar comienzo. Entonces, el primer punto de la agenda, introducción a AWS Dynamo. Entonces, como ya lo mencionamos, es un servicio de base de datos no SQL que es ofrecido por Amazon Web Service, esta empresa proveedora de servicios en la nube. Este servicio es totalmente administrado por AWS. Esto nos permite que como desarrolladores, como equipo, nos centremos en cómo vamos a utilizar los datos. ¿Sí? No nos vamos a preocupar por tener que estar aprovisionando hardware, estar preocupados por actualizaciones o parches de seguridad. Este servicio nos permite a nosotros dedicarnos a lo que nos gusta hacer, que es desarrollar y manipular estos datos. Nos va a permitir almacenar cualquier tipo de información, cualquier cantidad de información, y poder recuperarla con baja latencia, que es una de las ventajas que tiene este servicio sobre los servicios de base de datos tradicionales o los motores de base de datos tradicionales como que conocemos en el mercado, como son Oracle, SQL Server, MySQL. Dentro de las características que tiene Amazon DynamoDB, tenemos que nos va a permitir almacenar elementos, los cuales se van a comportar como una colección de atributos o componentes de llave de valor. En este caso, esos valores de los atributos que se van a ir almacenando pueden ser desde un dato atómico, en otras palabras, puede ser una cadena de texto, puede ser un número entero, un booleano, falso o verdadero, o puedo almacenar dentro de algún atributo una estructura de atributos, ¿cierto? Puede llegar a almacenar otra colección de atributos dentro de un registro de mi tabla.
Como todo motor de base de datos, Dynamo me permite las operaciones básicas para administrar esta información. Puedo consultar la información, puedo crear nuevos registros, puedo actualizarlos o puedo llegar a eliminarlos en caso de que los necesite. Básicamente, así como lo podemos hacer en MySQL, como lo hacemos en Oracle, puedo hacer un CRUD de una tabla, puedo adicionar, puedo leer, actualizar o eliminar datos. De igual forma, estamos acostumbrados por las diferentes operaciones o el manejo que venimos trabajando según los proyectos, de que en operaciones necesitamos llegar a actualizar o modificar información de varias tablas al tiempo o varios registros de una misma tabla en una sola operación. Y debemos garantizar esa transacción, la integridad de la información. Dynamo también tiene soporte para estas operaciones en lote, los cuales se ejecutan de forma paralela y va a permitir que se disminuyan los tiempos de latencia mientras se ejecutan estas operaciones. Entonces, como podemos ver, Dynamo es un motor de base de datos muy completo que está a la par de esos motores de base de datos tradicionales que hemos manejado durante mucho tiempo. Vemos que estamos en momentos de cambiar de una base de datos tradicional a una base de datos no SQL, y DynamoDB puede ser una buena elección para este cambio. Dentro del trabajo con DynamoDB hay un concepto que se llaman índices, ¿sí? Y que nos van a permitir manejar de forma más sencilla, de forma más simple o más acertada la información que necesitamos. Estos índices nos van a permitir poder consultar la información de nuestras tablas de forma más eficiente dependiendo la necesidad que yo tenga, ¿sí? Podemos, por ejemplo, construir una tabla para almacenar los departamentos de un país los departamentos de los países. Entonces luego necesitaremos poder ordenarlos ya sea por la cantidad de habitantes, ordenarlos en orden alfabético. Entonces, esta funcionalidad o esta opción es la que se lleva a cabo a través de los índices que podemos llegar a generar en las tablas en Dynamo. Existen dos tipos de índices dentro de DynamoDB, los cuales son los índices secundarios locales y los índices secundarios globales. En este caso, los índices locales, los secundarios locales, tienen algunas restricciones que se deben cumplir para garantizar este comportamiento. Una de ellas es que se deben crear al momento que estoy construyendo la tabla dentro de Dynamo. Y la llave de partición, que vamos a ver el concepto más adelante, del índice, debe ser la misma llave de partición de la tabla como tal. La llave de ordenación sí puede variar en respecto a la llave de ordenación de la tabla que se haya creado. Y un índice secundario global lo puedo crear en cualquier momento, ¿sí? E incluso los puedo llegar a eliminar. Un índice local no lo puedo eliminar después de que esté creado. Puedo tener tantos índices como lo necesite, ¿sí? Pero hay que ser muy cuidadosos con esto por el tema de costos que se puede llegar a presentar. Recordemos que Amazon Web Service nos cobra a medida que vayamos utilizando los servicios, nos cobra por lo que utilicemos. Entonces, entre más índices y más información esté almacenando, pues voy a tener un costo un poco más alto a medida que pase el tiempo. Al crear el índice, yo puedo decirle a Amazon, necesito que sobre este índice me haga una copia, pongámoslo entre comillas, una copia de toda la información de la tabla, de todos los atributos que tiene cada registro, o puedo decirle que solo me proyecte ciertos atributos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los departamentos del país. Digamos que la tabla se compone de muchos atributos en donde voy a tener toda la información geográfica de los departamentos, pero resulta que esa misma tabla la quiero utilizar para un formulario de registro de personas. Para mejorar la experiencia de usuario, en esa tabla yo solo necesitaría poder consultar o visualizar realmente el departamento, por mucho el nombre del departamento y su ID. Entonces podría estar generando un índice en donde solo voy a proyectar esos campos necesarios
y voy a mejorar ese tiempo de respuesta que voy a tener a través de esos servicios que se le van a proveer al frontend, y es el que se va a encargar de pintar esa información. Pues digamos que la versatilidad que nos brindan los índices sobre el uso de las tablas es muy rentable para todas las necesidades que se nos lleguen a presentar. Entonces, un ejemplo de la aplicación de los índices, lo quiero presentar con este ejemplo que lo pueden encontrar dentro de la documentación de AWS, y es una tabla en donde vamos a almacenar el puntaje máximo que ha tenido un usuario dentro de un juego cualquiera. Entonces, la tabla se divide por una llave de partición, en este caso que es el user ID, el ID del usuario, y una llave de ordenación que es el título del juego. Y va a tener otros atributos como el puntaje alcanzado, la fecha en que lo alcanzó, cuántas victorias y cuántas derrotas tiene, incluso otros atributos que se pueden llegar a generar. Entonces, esta información pues se va a hacer muy extensa, pues a medida que vaya teniendo más usuarios y estos usuarios vayan participando en otros juegos, va a crecer la información en esta tabla. Pero ¿qué pasa si yo necesito, por ejemplo, ordenar de cada juego? En cada juego necesito decir quién es el mejor jugador en dicho juego. Entonces, si yo solo tengo esta tabla, solo tuviera esta tabla, pues tendría que traerme toda la información de la tabla y empezar a hacer un ordenamiento de ella a nivel de memoria, digamos que a nivel en proceso de ejecución de las peticiones. Sí, entonces tendría que, por ejemplo, necesito los mejores jugadores de Galaxy Invader, entonces tendría que sacar toda la información de la tabla y luego ordenar por la columna de posición. Un índice, en este caso, digamos que yo creara un índice de esta tabla en donde diré que la llave de partición va a ser el nombre del juego y la llave de ordenación va a ser el puntaje, y voy a proyectar el ID del jugador que obtuvo dicho puntaje. ¿Qué me va a reducir esto? Que una vez yo le pregunté a Dynamo por los puntajes del juego, en este caso, Dynamo me va a entregar esa información ordenada. Entonces yo en memoria ya no necesito hacer nada, simplemente yo le puedo decir a Dynamo, entrégueme 1, entrégueme 2 o entrégueme N registros. Él me los entrega ordenados y de esa forma es como en un frontend, ya a nivel de interfaz de usuario, se va a pintar la información sin ningún inconveniente. Entonces, antes de continuar, tenemos una segunda pregunta para ustedes. Y es, ¿la creación de un índice secundario local se debe realizar al momento de crear la tabla? ¿Falso o verdadero? Bueno, ahí estuvo bastante reñida, pero el 58% dice que es falso. Vale, entonces en este caso, sí me voy con la minoría de la votación, debido a que, como lo mencioné hace un momento, un índice secundario local lo debo crear al momento de generar la tabla. ¿Sí? Después de generada la tabla o que la tabla ya exista, lo único que puedo estar creando de ahí en adelante son índices secundarios globales. Entonces, simplemente es esa aclaración. Segundo punto de nuestra agenda corresponde al diseño de tablas dentro de Dynamo. Entonces, para diseñar una tabla dentro de Dynamo hay que tener en cuenta lo que por allá en Oracle, en MySQL, hablábamos de una llave primaria. ¿Sí? Entonces, en esos motores de base de datos, estamos acostumbrados a que dentro de la tabla siempre existe una columna que es el identificador único sobre el cual voy a identificar ese registro. En DynamoDB funciona de una forma similar, solo que en esta tecnología se adicionan dos términos que se deben tener en cuenta, lo que son una llave de partición y una llave de ordenación. Y cada tabla, al momento de que es construida, debe contener mínimo una llave de partición. Entonces, Dynamo tiene un comportamiento, y es que si la tabla solo contiene una llave de partición, ese campo va a ser la llave primaria de la tabla. Pero si la tabla contiene una llave de partición y una llave de ordenación, la combinación de estos dos valores va a ser la llave primaria del registro. ¿Sí?
¿Qué se recomienda dentro de Dynamo? Que esa llave de partición sea un dato que se repita dentro de muchos registros de la tabla, ya que a través de este campo es que Dynamo agrupa la información, la guarda y permite acceder de forma eficiente a estos datos. Volvamos al ejercicio, por ejemplo, de los departamentos. Cuando yo tengo los departamentos, entonces los debo asociar a un país, que ese sería el valor que me puede estar agrupando estos valores, ¿cierto? Ese es el valor, el código del país es el valor que me puede agrupar los departamentos, y el código del país sabemos que es único el código del departamento sabemos que es único para cada registro. Entonces, como llave de partición, podríamos decir que va a ser el código del país, y la llave de ordenación va a ser ese código de departamento que se tiene. Entonces, digamos que la estructura de una tabla que podríamos presentar para dar solución a ese requisito podría ser la que estamos viendo en pantalla. Y esto me garantiza una fácil consulta, una consulta óptima de los departamentos de un país específico, e incluso me permite buscar de forma más eficiente un departamento específico. ¿Sí? Cuando yo tengo índices, entonces como les mencionaba con el ejemplo de los juegos hace un momento, yo puedo tomar sobre esa misma tabla, crear índices ya sea globales o locales, dependiendo el punto de creación y dependiendo lo que necesite hacer con ellos. Yo puedo tomar esta información de la tabla y generar una copia, por decirlo de esa forma, y cambiando su estructura. Entonces, en este caso, puedo tener un índice en el cual el código del país va a seguir siendo la llave de partición de esa tabla, y el nombre del departamento va a ser la llave de ordenación. ¿Qué me va a permitir cambiando esta llave de ordenación? Simplemente, como ustedes lo ven entre las dos diapositivas, se listan los departamentos del país Colombia, el país EO, ¿cierto? Y en esta primera, o sea, en la tabla original, se lista primero Caquetá y Antioquia, ya que la llave de ordenación se realiza con el código del departamento, se realiza de forma ascendente. Al generarle un índice y que la llave de ordenación sea el nombre del departamento, ya esta ordenación pues va a cambiar y ya se va a hacer de forma alfabética en cuanto al nombre de los departamentos. Y lo mismo pasaría para el resto de datos. Digamos que ese es el comportamiento que me va a permitir hacer Dynamo con el uso de estos índices. En resumidas cuentas, yo puedo, o la mejor analogía que yo le puedo hacer a Dynamo, al comportamiento de DynamoDB al momento de almacenar información, es un archivador de carpetas, digámoslo de esa forma. Si yo dispongo, o yo soy el dueño o el encargado del área de archivo de una compañía, y yo digo que en cada cajón del archivador voy a tener un solo documento, una sola carpeta, digamos que una hoja de vida, pues esto va a hacer que si tengo 1000 hojas de vida, van a ser 1000 cajones, y al momento que yo necesite uno y no tengo una identificación de cómo ir a buscar, tendré que empezar a buscar cajón tras cajón hasta encontrar el dato. Mientras que si yo logro identificar un dato común entre estas hojas de vida que me permitan agruparlos, y es lo que normalmente pasa cuando entramos a una oficina de archivo, que ya sea por el último dígito del documento o por apellido, empiezan a ordenar las hojas de vida. Esa sería la llave de partición que se ha utilizado para ese sistema de archivo, y ya la llave de ordenación entonces sería el número de documento completo de la persona o el nombre de la persona. Entonces, DynamoDB tiene un comportamiento cuando utilizamos una llave de partición y una llave de ordenación, tiene un comportamiento similar a lo que podemos ver en una oficina de archivos. Muchos documentos agrupados en una sola sección, lo que permite hacer una búsqueda más eficiente, ya que al ir a buscar, sé dónde debo ir a buscar específicamente, a qué cajón, y saco el dato o los datos que necesito, los elementos que necesite. Los dejo con mi compañero Esteban. Ok, entonces vamos a hablar entonces un poco de cómo se realizan las consultas a DynamoDB, teniendo en cuenta lo que el compañero Raúl nos acaba de explicar respecto a el diseño más adecuado dependiendo de las necesidades. Entonces,
Resulta que DynamoDB ofrece la posibilidad de hacer búsquedas por query o scan. ¿Qué es query o scan? Son dos formas diferentes de consultar los datos. La operación query lo que hace es proporcionar, lo que hace es obtener el nombre del atributo de clave de partición para saber en cuáles de esas particiones de las que se hablaron previamente va a buscar la información. Es una manera de ir directamente a uno de los cajones del fichero del que estábamos hablando. Cuando queremos solamente consultar aquellos registros que pertenecen a Colombia, ¿cierto? Nos iríamos a buscar directamente la partition key CO, que es Colombia. Si queremos luego ir a otro país, entonces le diremos a Dynamo, por favor, devuélvanos únicamente todos los registros de la llave de partición, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces le pasamos el filtro partition key US. Se puede proporcionar un atributo de clave de ordenación, ¿cierto? Por ejemplo, si la tabla solamente tiene clave de partición, le pasaremos la clave de partición. Pero si además queremos ir específicamente a un dato en donde previamente ya sabemos esa combinación partition key y sort key, entonces Dynamo directamente va a tomar la partition key y se va a situar en el cajón que le corresponde, y con la sort key inmediatamente va a buscar solamente en ese cajón de los registros que pertenecen a la misma partition key. Entonces aquí hay un asunto interesante en términos de rendimiento, que es justamente eso. Al agrupar por partition key y buscar un dato en particular, como DynamoDB utiliza para el almacenamiento, digamos que un sistema distribuido y en donde cada cajón lo que es realmente es un nodo. Entonces DynamoDB dice, ok, me están preguntando solamente por Colombia. De mi colección de nodos, que son las partition key, ¿en dónde tengo esos registros? Ah, ok, en el nodo de la partition key Colombia. Entonces el sistema no va a buscar en la totalidad de la tabla, es decir, en todos los nodos, un registro específico. Lo que va a buscar es solamente en un cajón. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Cuando diseñamos adecuadamente una tabla pensando en patrones de consulta, en este caso nuestro patrón de consulta es consultar por país, entonces al agruparlo, solamente busca en un cajón y omite completamente los otros. Eso inmediatamente permite que se obtengan los datos de una manera mucho más eficiente. Ahora, hay un tema asociado a una paginación que tiene DynamoDB, que lo hace de manera automática, también por tiempos de respuesta. Es posible que yo busque en Colombia y Colombia solamente tenga 32 registros. Entonces, en una sola petición, por partition key, él me va a devolver esos 32 registros. Pero resulta que hay un país que tiene tantos departamentos que esa información en su totalidad supera 1 mega. Si eso ocurre, DynamoDB corta al momento de consultar hasta 1 mega o inferior a 1 mega, ¿sí? O menos, inferior a 1 o menos mega. Entonces lo que hace es que hace una paginación automática con el fin de que es probable que en esa primera búsqueda ya se haya encontrado el dato que buscamos. Si no hemos encontrado el dato que buscamos, le debemos de decir a Dynamo, venga, por favor, hasta que usted encuentre el dato que yo estoy buscando, itere y siga haciendo peticiones de mega en mega hasta encontrar lo que necesito. Entonces, esa es una paginación que impone el propio DynamoDB para devolver lotes de 1 sola mega. Cuando queremos consultar la totalidad, él va a seguir consultando de mega en mega, solo que nosotros desde código le vamos a decir, por favor, mientras no haya terminado de recorrer toda la tabla, siga consultando de mega en mega. Y en el back nos corresponde ir recopilando mega a mega
cada uno de esos registros para luego presentarlos en una lista al front, por ejemplo. ¿Qué caracteriza la operación scan? ¿Qué es la diferencia de la operación query? En este caso, no es necesario mandarle una partition key y una sort key. La operación scan se caracteriza porque busca sobre la totalidad de la tabla y no es recomendable cuando nosotros sabemos que tenemos un patrón de consulta determinado sobre el cual construimos la tabla, ¿cierto? Entonces a mí no me conviene decirle, por favor, tráigame solamente los países igual a Colombia por una operación scan. ¿Por qué? Porque él va a encontrar Colombia y sin embargo, a pesar de haberla encontrado, va a seguir buscando en la tabla porque la operación scan busca sobre la totalidad de los registros. Entonces, operación scan se recomienda únicamente cuando de verdad no tenemos un índice que nos agrupe la información como nosotros la queremos o bien definitivamente la búsqueda debe ser listar toda la tabla, ¿cierto? La operación scan también tiene esa limitante de 1 mega de datos por petición, entonces también tendremos que ir recopilando cada uno de esos fragmentos hasta devolver la totalidad de elementos. Normalmente siempre retorna un conjunto de resultados y si no encuentra pues elementos que correspondan pues con los filtros con los que nosotros le especificamos a Dynamo, pues nos devolverá un conjunto vacío de datos. Pero sí es muy importante resaltar eso, las operaciones scan no son recomendadas a menos que queramos de verdad buscar sobre toda la tabla. Bueno. Aquí viene otra pregunta para ustedes. Ya se las voy a poner. Ahí ya tienen la pregunta. ¿Cuál es la limitación que tiene DynamoDB? Ahí ya quedan, ahí ya la voy a terminar entonces. Y ganó la opción de desconoce el total exacto de elementos hasta recorrer la tabla completa. Perfecto, muy bien. Esa es una de las cuantas poquitas limitaciones que tiene DynamoDB. Y es que es justamente eso. Debido a que cuando aplicamos un filtro sobre la tabla, él va yendo de mega en mega. Cuando ya encontró los elementos que quieren devolver, pero por ejemplo, solo están en una partition key y le bastó solamente iterar sobre esa partition key, él, como ya devolvió lo que queríamos que nos devolviera, él inmediatamente detiene, ¿cierto? Esa ejecución de peticiones y va a ignorar todos los elementos restantes. Entonces, por ejemplo, en el frontend, cuando nosotros devolvemos que hay 50 registros de 100, por ejemplo, ese 100 que son los elementos que encontró en esa partition key o por lo menos en esa iteración de 1 mega que logró consultar. Si nosotros volvemos y pasamos a otra página para que siga consultando los restantes, él nos va a devolver, son los elementos sobre los cuales buscó, pero no la totalidad de la tabla. Entonces, esa es, digamos, una limitación que tiene DynamoDB. Hay formas de tratar de encontrar esa cantidad total de elementos. Puede ser, por ejemplo, realizar una consulta en paralelo que solamente cuente, pero debemos tener en cuenta también que eso al fin y al cabo también es una búsqueda sobre la tabla y lo que puede hacer es retrasar la respuesta, ¿cierto? Porque acaba mucho más rápido de encontrar los elementos que buscamos que de ir a contar sobre toda la tabla. Entonces, eso es una limitación que tiene DynamoDB. Muy bien. Pasamos entonces ahorita al manejo de paginación.
dadas las particularidades del manejo y la estructura como están las tablas, la paginación tiene ciertas particularidades. Vamos a compartirlas a continuación. Resulta que en DynamoDB, en algunos de sus servicios, se maneja un token. A continuación vamos a explicar en qué consiste este token. Entonces, primero, vamos a tener en cuenta esto. Resulta que hay una primera paginación que es la que impone DynamoDB, que es la mega de datos. Entonces, por ejemplo, tenemos una tabla que tiene departamentos tanto de, digamos, estados de los Estados Unidos y departamentos de Colombia, ¿cierto? Y digamos que él comenzó a buscar sobre, vamos a listar, y él comenzó a buscar sobre Estados Unidos. Entonces, él llegó al final de Estados Unidos. Este registro vamos a asumir que tiene 500 kilobytes. Y este otro registro que ya pasó a la otra partition key, estamos haciendo, por ejemplo, una consulta por scan, pasó a la otra partition key que es Amazonas, sí, perdón, que es Colombia, ¿cierto? Con un departamento que es Amazonas. Y ese también pesa unos 500 kilobytes. Entonces resulta que la suma de esos dos registros me dio una mega y en ese momento Dynamo va a devolver únicamente ese pedazo. Si nosotros queremos que él continúe listando los otros elementos, vamos a tener que ir, digamos, de página en página, de mega en mega, hasta obtener la totalidad de registros que queremos, ¿sí? Pero resulta que esta opción de paginación no necesariamente corresponde con el número de elementos por página que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, si nosotros lo que queremos es que cada página en el front, cuando digamos siguiente página, no sean 2 elementos, sino 3, ¿cierto? ¿Cómo decirle a Dynamo, llégueme hasta acá, hasta Arauca, y devuélvamelo en una página y en una próxima petición, bueno, comience desde Atlántico en adelante? ¿Cómo logramos eso? ¿Cierto? Entonces, esta es una paginación que se realiza mediante un pagination token. ¿Qué pasa? En la página vamos a decirle que nos entregue de un elemento en un elemento. Es decir, al listar solamente nos va a listar un elemento. Entonces hacemos una operación scan, queremos listar la totalidad de elementos, pero de uno en uno. Listo, entonces en la página 1 queremos que esté Wyoming, luego a pasar la 2 vamos a ir a Amazonas y a la 3 Arauca. Resulta que existe algo que llamamos pagination token. Este es un objeto que DynamoDB entrega de una manera serializada y que consta de 2 partes, la partition key y la sort key. Si vemos acá la partition key, que es country, viene como una primera propiedad, ¿sí? Esta S lo que significa realmente es que es un dato string y el valor que le corresponde a esa llave. Luego tenemos un código que es de tipo string y que corresponde al 5000. ¿Para qué le sirve esto a Dynamo? Cuando nosotros vamos a ir a la segunda página, vamos a tener que entregarle, a Dynamo este pagination token que él en su primera petición nos devolvió. ¿Con qué fin? Con el fin de que por eficiencia Dynamo sepa que ya pasó por este registro y que la búsqueda que él va a realizar, de acuerdo al límite de elementos que nosotros le impongamos, la búsqueda que él va a realizar va a comenzar a partir de este registro y no desde el principio de la tabla. Entonces, eso lo que le permite a Dynamo decir es que si, por ejemplo, vamos a ir a la página 2 y luego desde la página 2 vamos a ir a la página 3. Entonces, cuando queramos obtener el tercer elemento, Dynamo, al nosotros enviarle este pagination token que tiene estos mismos dos campos aquí mapeados,
Dynamo dice, yo no voy a ir a buscar en el primero, tampoco en el segundo. Voy a comenzar a buscar a partir de ese segundo, es decir, en el elemento siguiente. Esto, a medida que vamos de página en página, vemos los beneficios, ¿cierto? Porque si vamos en la mitad de los datos y vamos al próximo elemento, no tiene que recorrer, por ejemplo, los 50 anteriores para buscar, ¿cierto? Aplicando además los filtros, ¿cierto? Si en la petición nosotros tenemos unos filtros adicionales, él ya sabe que recorrió una porción de la tabla que de ahí en adelante va a ignorar completamente. ¿Por qué? Porque nosotros le mandamos un pagination token y él es capaz de determinar que de ahí en adelante va a seguir buscando. Eso es interesante porque él se va a demorar cada vez menos conforme nos vamos acercando al final. Un aspecto, digamos, un poco contraintuitivo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que para que esto funcione en el front, lo que se requiere es que el front vaya teniendo una colección de esos pagination tokens, ¿cierto? De tal manera que si nosotros estamos en la primera página, no mandamos pagination token porque sabemos que estamos comenzando. Cuando vamos a la segunda, el front debe almacenar ese pagination token de tal manera que la próxima petición la haga con ese pagination token. Y eso también lo que nos permite es hacer el proceso inverso. Como ya avancé, por ejemplo, 3 páginas y yo quiero devolverme a la segunda, ¿cierto? No voy a mandarle pagination token vacío para que vuelva y busque otra vez sobre todo, sino que ya sabemos que vamos a comenzar por este pagination token que fue devuelto en el primer registro. Ahora vamos por query. Entonces, digamos que vamos a buscar solamente en Colombia, por eso solamente vemos aquí departamentos de Colombia. Lo que tenemos acá es un pagination token donde en el filtro le vamos a entregar que la partition key es Colombia. Y notemos algo importante que es la manera en que nos va a ordenar los datos, ¿cierto? Como esta petición no tiene índice, ¿cierto? Entonces, él nos va a ordenar por este sort key, esta clave de ordenación, y va a llegar primero el 0.000, luego el 0.3000, luego el 0.4000, ¿cierto? Amazonas, Arauca, Atlántico. Y funciona de la misma manera. A pesar de que está buscando únicamente en una partition key, él se va a mover, ¿cierto? Paginando con el límite que nosotros le impongamos de uno en uno, solamente dentro de ese cajón, desde esa partition key. Y nos va a ordenar, ¿sí? Por default, con la sort key que se tenga en el momento. El front debe hacer exactamente lo mismo que en la explicación anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos un query con índices? ¿Cierto? Con índices pasa algo muy particular y es que nuestro pagination token cambia. ¿Por qué? Porque él necesita saber cuál es su partition key, cuál es su sort key, pero además por qué otro campo, ¿sí? Se está haciendo el índice. Como en la anterior explicación hablamos que podríamos hacer un índice por nombre para ordenarlos alfabéticamente, ¿cierto? Entonces, el sort key que genera automáticamente Amazon, lo que hace es concatenar otro campo más a ese sort key, de tal manera que él pueda saber dónde se está moviendo en la tabla, pero además dónde se está moviendo dentro de los índices que mapeamos. Entonces aquí podemos ver que este es el 0.000, luego el 12.345 y luego el 0.3000. Ahí vemos que no hay un orden en la sort key. ¿En dónde está el orden? Pues justamente acá en este atributo name. Amazonas, Antioquia, Arauca, y el front sigue con su misma responsabilidad de tratar con el token devuelto por Amazon. Aquí el front únicamente trabaja con lo que se le devuelve y vuelve y envía ese pagination token. No tiene que hacer ningún tipo de manipulación porque de eso se encargaría pues el backend.
Entonces, luego de esta explicación, pues hay un reto que se asume dentro de algunos proyectos y es justamente eso, de ofrecer la posibilidad de hacer búsquedas por query o scan. ¿De qué manera? Pues de esta manera. En primer lugar, tener un manejo adecuado de la cantidad de información que se genera en la cotidianidad de un proyecto. Es decir, manejamos grandes volúmenes de información y la idea es estructurar la tabla de la mejor manera de acuerdo con esos patrones de consulta explicados para que las consultas sean eficientes. Y eso es justamente ese punto 2. Queremos entregar información de manera eficiente. También garantizando una buena experiencia de usuario en cuanto a tiempos de respuesta, ¿cierto? Entonces ya ahora sabemos que lo más adecuado para determinadas consultas no es hacer una consulta scan, es hacer una consulta query. Entonces, ¿cómo estructuramos esas peticiones para que se hagan con los índices adecuados, con el método query o scan adecuado, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades que se van teniendo. Otra parte es implementar un cliente genérico que permita realizar las operaciones CRUD y consultas a tabla. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay una forma muy bien estructurada, muy definida de trabajar en Dynamo. Entonces, ¿cómo logramos hacer, digamos, un cliente que sea lo suficientemente genérico para ir y traernos diferentes tipos de objeto y además permitir esas operaciones CRUD con cada una de ellas, ¿cierto? Y justamente lo que dice el punto 6, evitar duplicidad de código, ¿cierto? En proyectos orientados a microservicios. Si yo tengo, digamos, una solución que es la única gestora de peticiones a Dynamo, yo puedo ir a cada microservicio y luego implementarlo en cada uno de ellos de tal manera que no haya duplicidad de código, lo que pueda afectar la mantenibilidad del sistema. Y finalmente, pues también aprovechar las bondades que brinda DynamoDB con todas las características que hemos venido explicando. Los dejo con mi compañero Raúl. Entonces, en respuesta a esa necesidad que se nos plantea dentro del proyecto, lo que hicimos fue abordar una solución genérica que se puede implementar o se pueda utilizar en las diferentes soluciones, ya sea un web API, sea una solución, una lambda, una aplicación de consola que necesitemos hacer algunos procesos en batch dentro de la cotidianidad que se va dando. Entonces, a través de ese patrón adapter, lo que hicimos fue tomar ese SDK que nos ofrece Amazon para utilizarlo con .NET en este caso. Recordemos que para acceder a los servicios de Amazon podemos hacerlo de tres diferentes formas. A través de la consola de administración de Amazon Web Service, a través de la línea de comandos en el CMD o en PowerShell, por ejemplo, si estamos trabajando en Windows, o si estamos desarrollando, pues utilizamos los SDK que están dispuestos para diferentes lenguajes como .NET, Java, Python, Node. Entonces, lo que hicimos nosotros fue tomar ese SDK, adaptarlo, generar un repositorio genérico con esas operaciones CRUD, básicamente lo que presentamos en la parte superior. Generamos ese repositorio genérico con las operaciones que necesitamos utilizar para las diferentes tablas. Entonces, ese repositorio va a contener ese cliente de DynamoDB, al SDK como tal, que es el que al final se va a conectar con el servicio de AWS en la nube. Vamos a generar una interfaz, en este caso son genéricos, digamos que el tipo de datos que van a manejar son genéricos, con el fin de poder hacer lo que Esteban mencionaba hace un momento, poder reutilizar todo este código, poder esto que ya tenemos simplemente generarlo como una DLL, incrustarlo en un proyecto y poder seguir trabajando con él. Si se requiere una modificación, hacer una mejora, sabemos que solo lo vamos a cambiar y solo debemos seguir actualizando las soluciones y no vamos a tener un problema de mantenibilidad de código. Entonces, esta es la solución que proponemos dentro de nuestra experiencia, lo que llevamos trabajando dentro del proyecto. Al final, este adapter que tenemos lo terminamos de
heredando, digamos que esta clase que terminamos heredándola a ese repositorio específico por cada tabla. Entonces acá nos basamos un poco a lo que hemos visto, los que se ha trabajado con ORMs como Entity Framework, que para cada tabla por lo general una estrategia es tener un contexto por tabla. Entonces tenemos la misma situación. Tenemos una interfaz también para cada tabla, esto para garantizar, cuando estamos trabajando con inyección de dependencias, poder hacer esta inyección y poder cambiar de motor de base de datos de forma rápida. Vemos que en ese momento, esto sería para trabajar con DynamoDB, tendríamos otro Person Repository MySQL, por ejemplo, para trabajar con MySQL, y en su momento solo iríamos a cambiar esa inyección de dependencia y ya tendríamos desacoplado nuestro proyecto de esos detalles como es la persistencia de datos. Y al final, en ese dominio en donde vamos a utilizarlo, pues lo que vamos a tener es una referencia a esta interfaz. No tendremos exactamente una referencia al objeto, pues estamos hablando de esa inyección de dependencia. Entonces, esa es como la propuesta de solución que tenemos dentro de lo que hemos ido experimentando y la experiencia que hemos ido teniendo dentro del proyecto. Entonces, como ya lo explicaba Esteban, el flujo de consultar elementos requiere entonces definir esas condiciones. Ya mencionábamos, necesito buscar un país específico, necesito, el caso que les ponía yo, de buscar un puntaje específico. Entonces, de un país específico, departamentos que dentro de su nombre tengan cierta letra, pero adicional que la población de esos departamentos tengan supere cierta cantidad. Entonces, dentro de ese repositorio, dentro de ese nugget que se generó, digamos que el corazón de la solución, o lo que más nos tomó tiempo fortalecer y mejorar, fue este proceso de poder hacer esas consultas paginadas, de poder mejorarlo y poder entregarle al frontend esa cantidad de elementos, poder generar ese pagination token para en la siguiente petición, en un cambio de página, poder decirle a Dynamo, tráigame tantos elementos. Entonces, todo se define en una preparación de esa consulta, en donde se establece si hay alguna condición de tipo query o todas las condiciones son de tipo scan, para definir cuál va a ser ese filtro que se va a crear. Se adicionan, si va por query, se adicionan esas condiciones de tipo query. En este caso, en el caso de los departamentos que estamos hablando, pues estaríamos hablando de que el query podría ser el código del país. Pero adicional, yo puedo tener condiciones scan. Entonces yo puedo decir, tráigame todos los departamentos de Colombia en donde la población es superior a 100. ¿Sí? Entonces, esa población superior a 100 es lo que yo llego a considerar una condición scan. Luego, adiciono unas condiciones, unas configuraciones para ese query. Entonces, como ya lo hemos mencionado, yo si tengo mi tabla y tengo 10 índices, yo puedo llegar a consultar sobre la tabla cómo fue creada, o si necesito optimizar o solo necesito información que sé que está proyectada en un índice, empiezo a configurar todos estos elementos. Entonces puedo configurar los índices específicos, el índice que necesito utilizar. Puedo decirle que aunque tenga proyectados ciertos campos, en la consulta puedo seguir disminuyendo la cantidad de campos necesarios a sacar de la tabla. ¿Sí? Bueno, las columnas, la información de las columnas que necesito sacar de la tabla. Y una vez tengo preparado todo ese query, ahí sí empiezo a hacer las peticiones a DynamoDB, a consultar esa información. Entonces ahí aparece ese ciclo que mencionaba hace un momento Esteban. Si la cantidad de información es muy grande, recordemos que cada petición me puede entregar hasta 1 mega de datos. Entonces, si necesito 1000 elementos, pero la cantidad la información almacenada por elemento es extensa, puede que en una petición no consulte esos 1000 elementos. Entonces, vuelvo y consulto con las mismas condiciones que ya configuré. En ese caso, le paso de forma adicional, Dynamo interpreta ese pagination token, o sea, el punto donde quedó la última vez, y me genera los siguientes resultados.
Una vez termine de consultar esa información, ya sea porque recorrió toda la tabla y no encontró 1000 elementos, por ejemplo, o porque ya encontró los 1000 elementos, hay que definir ese pagination token, ¿sí? Entonces, caso hipotético, necesito 1000 elementos, la primera iteración me generó 800, la segunda iteración me generó otros 800 elementos. Si nos quedamos con ese pagination token que me va a generar Dynamo en esa segunda iteración, cuando desde el usuario desde el front pase a la siguiente página, no estará pasando al elemento 1001, sino que estará llegando al elemento 1601. Entonces, por eso hay que reorganizar ese pagination token en cuanto al último elemento que le vamos a entregar al usuario. Y al final, como ya lo decía Esteban, podemos tomar la cantidad de elementos, ya sea de lo que he recorrido en esas 2 iteraciones, o sea, 1600, o si se define esa tarea asíncrona o, bueno, paralela, para poder saber cuántos elementos realmente cumplen con esas condiciones que hemos definido al momento de hacer la consulta. Digamos que ese es el componente o la forma de buscar que hemos planteado nosotros. Para hacerlo un poco más gráfico, voy a pasarme acá, recargar esto. Y acá podemos ver, entonces, eso es un front muy sencillo, está conectado a través de API Gateway de AWS también, que internamente conecta a una lambda y está buscando información de unas tablas de esta tabla básicamente de Dynamo. Entonces, primero les voy a presentar acá como el comportamiento. Entonces, lo que mencionábamos, si yo consulto sobre la tabla, en este caso tengo la tabla construida, la llave de partición es el país, la llave de ordenación viene a ser el código del departamento, yo mejor un poco aquí el zoom, y tengo un índice en el cual la llave de partición vuelve a ser el país, pero ya en este caso la ordenación es el departamento, perdón, el nombre del departamento. Entonces, si yo busco de esta forma, el ordenamiento se va a generar a través de este campo y voy a tener esta información. Si cambio este índice, aquí puedo ver en este caso que el orden de los datos cambia. Voy a duplicar esta columna, esta pestaña para verlo los dos al tiempo. Pero adicional sobre este índice vemos que desaparece la columna de población, la columna de número de habitantes. Esto se debe a que al momento que se construye el índice, se proyectan solo estos campos, estos 3 campos, permitiendo de esa forma que la consulta sea eficiente al momento de disminuir la latencia, sea más eficiente al momento de sacar la información que realmente necesito, que sería solo el nombre de los departamentos. Entonces, acá tengo por índice, acá voy a dejarla por código, entonces aquí podemos ver la diferencia que se puede ver en cuanto a la organización de los datos. Pues digamos que eso es una de las bondades que nos regala AWS con los índices, poder generar diferentes consultas de forma eficiente y poder generar esta ordenación. Entonces, a medida que yo voy avanzando, vemos que en este caso, esta consulta tal cual como está acá, está consultando la tabla de forma original, ¿cierto? Entonces, estoy presentando la misma información que estábamos mirando en la consola de administración de Amazon, pero adicional estamos visualizando lo que es el formato del pagination token. Entonces, como la tabla posee una llave de partición y una llave de ordenación, esos son los 2 campos que se proyectan. Entonces, ese pagination token indica el último elemento que se pintó, ¿sí? En este caso, Carolina del Sur. Si voy a la siguiente página, básicamente va al siguiente elemento y el nuevo pagination token, que como lo mencionaba Esteban hace un momento, es el frontend quien se va a encargar de ir almacenando esta colección de elementos para poder decirle a Dynamo cuando avance le da la siguiente página, lo que se le envía es este elemento para no tener que recorrer esa página anterior y sacar esos nuevos 7 elementos que estoy paginando. Y aquí sigo avanzando. Voy a hacer un pequeño ajuste aquí para hacer un cambio en la consulta, por ejemplo. Y vamos a hacer esta nuevamente. Vamos a desplegar nuevamente lo que es el backend de esta aplicación.
cambiar esto por acá. Esperemos 2 minutos por mucho, que se demore. Entonces, y vamos a refrescar acá. En este caso, el cambio que he realizado es para que la consulta de los departamentos se haga a través de ese índice que tenemos en la tabla, ¿sí? Entonces, el primer cambio que podemos ver a nivel de usuario es que población es 0. Justo por lo que mirábamos acá, que el índice no tiene proyectado ese campo, o sea, no hay nada que pintar. Entonces, ese primer campo es 0. Y el segundo cambio que podemos ver es que ese pagination token pues ya cambia su estructura, porque cuando lo hago a través de un índice, Dynamo adicional a proyectar los campos de la llave de la tabla como tal, me proyecta los campos adicionales del índice. En este caso, pues sería el nombre del departamento, que viene a ser nuestra nueva llave de ordenación. Y a medida que sigo avanzando, la estructura sigue cambiando. Entonces, ese es como el resultado del trabajo y de la experiencia que hemos tenido dentro del uso de DynamoDB en soluciones.net. Esteban, ¿desea agregar algo más? No sé, por mi parte creo que... No, básicamente es eso. Con esto entonces damos paso a las preguntas de los asistentes. Muchas gracias, caballeros. Sí, ya tenemos algunas preguntas que nos han estado haciendo por acá. Por acá, Andrés Morales nos dice, Raúl, si nos puedes volver a explicar la diferencia entre un índice secundario local y global. Entonces, básicamente, la primera diferencia que radica entre un índice local y un índice global es el momento de creación. El índice local lo debo crear cuando estoy construyendo esa tabla, ¿sí? Cuando estoy construyendo la tabla en Amazon. Y otra condición que tiene el índice local es que la llave de partición debe ser la misma llave de partición asignada a la tabla. Mientras que un índice global yo puedo cambiar la estructura completa de cómo estoy haciendo consulta. La llave de partición puede ser otra columna totalmente diferente a la llave de partición de la tabla y lo puedo crear en cualquier momento, incluso los puedo borrar. Adicional a eso, Andrés, pues compartí algunos enlaces para profundizar un poco más. Listo, muchas gracias. Manuel Mendoza nos dice, he visto en varias referencias que se utilizan cadenas de texto como índices en Dynamo. ¿Afecta esto el performance de las consultas? ¿Es mejor utilizar índices numéricos o incrementales como el de las bases de datos relacionales? Ok, entonces, dando respuesta a la primera parte, nosotros podríamos tener por ejemplo, una partición key que sea numérica y que sea un dato que agrupa todos los registros, ¿cierto? Y si sabemos que el patrón de consulta es agruparlos por ese registro, sea texto o sea numérico, ¿cierto? Ahí la eficiencia de la consulta se basa en cómo estructuramos la tabla, ¿cierto? Entonces, si realmente eso es un grupito de registros que se pueden meter en el mismo cajón por ese campo en común, sea numérico o sea cadena de texto, no hay ningún problema en el performance porque el performance se basa es justamente en que Dynamo sepa irse a un nodo o a otro dependiendo de esa partición key, entonces realmente no habría ningún problema. Ahora, con los incrementales, ¿cierto? Puede ser que no necesitamos una sort key, un ejemplo puede ser no necesitar una sort key para ordenar los elementos, sino que simplemente tenemos registros con un único ID, ¿cierto? Entonces, cuando no tenemos una sort key, la llave que hace único cada elemento es un ID y ese ID perfectamente puede ser incremental, ¿cierto? Para que un registro sea diferente al otro. Este es el 1, este es el 2, ¿cierto? Y ese registro es único, ¿cierto? En la medida de que no tenemos una sort key que haga esa combinación para que sea único, sino que el 1 es el 1 y el 2 es el 2 y ya, o sea, van incrementando 1, 2, 3, 4. Entonces, eso se puede hacer. Es un número que se puede generar desde el backend
MAC, por ejemplo. También puede ser un ID único que nosotros generemos. Por ejemplo, hay un dato numérico que se llama datetime.tix. Eso lo que hace es que de acuerdo a la hora en que ingresa, por ejemplo, un registro, lo convertimos esa fecha en un dato que es único para ese registro, ¿cierto? Y ese se convierte en el ID numérico de ese registro, que además tiene una ventaja interesante, que es como es incremental, ¿cierto? Permite pues ordenar y de alguna manera también ordenar con respecto a la fecha, porque es un número que sale de la fecha en la que ingresa el registro. Entonces esa puede ser otra estrategia, ¿cierto? Para tener un ID que identifique registro a registro, pero realmente el que sea de tipo texto, que sean de tipo numérico, no afecta realmente el performance, es cómo construimos la tabla. Muchas gracias, Esteban. Daniel, por acá nos pregunta, ¿la llave de ordenación siempre debe ser única o se puede tener más de una llave de ordenación? Listo, vale. En cuanto a las llaves de ordenación, como lo decía Esteban hace un momento, la tabla debe tener sí o sí una llave de partición, que es la que me vuelvo a mi ejemplo de los archivadores en una oficina de archivo, valga la redundancia. Entonces, yo debo definir en qué cajón voy a poner esas carpetas y la llave de ordenación termina siendo ese identificador. ¿Qué quiere decir? Que en el cajón A solo puede existir una carpeta con el identificador 1, en el cajón B puede volver a existir otra carpeta con el identificador 1. Entonces, en resumidas cuentas, la llave de ordenación debe ser única por cada partición en la que se encuentre, pero se puede llegar a repetir si me estoy asegurando que va a estar en diferentes ubicaciones. Por acá en el chat, Freddy Patiño nos escribió, ¿cuál es la motivación correcta para decidir utilizar Dynamon y no en lugar de una base de datos SQL? Bueno, esa la puedo ir respondiendo mientras tanto. Y es que esta base de datos no SQL se caracteriza por dos cosas. Primero, que es mucho más flexible que una base de datos relacional, ¿cierto? En la base de datos relacional hay unos campos y esos son los campos que deben estar, sean obligatorios o no, pero son siempre los mismos campos, ¿cierto? En cambio, en este tipo de bases de datos puede haber contenido no completamente estructurado, pueden haber registros que tengan más campos que otros, ¿cierto? Entonces es un poco más flexible respecto al contenido. Y la segunda gran ventaja es que tiene una escalabilidad horizontal, ¿cierto? Si nosotros queremos generar más datos, realmente por dentro lo que se está agregando es otro nodo y ese otro nodo va a tener otra información. Mientras que en otras bases de datos lo que tenemos son unos recursos determinados con una capacidad máxima en términos de almacenamiento, ¿cierto? Y es una escalabilidad más vertical. Aquí simplemente más información, pues más nodos se van agregando y si la data está bien estructurada, el performance sigue siendo el mismo justamente por esta estrategia, esta otra forma de organizar la información que nos proporciona Amazon con este motor de base de datos no SQL. Listo, por aquí Ani López nos dice, buenos días, los tokens de Dynamon, ¿dónde los colocan cuando los genera, pues cuando los genera la consulta? Ya dice, vi que pasabas las páginas y ya estaban, pero ¿dónde se colocan para que continúe la consulta? Vale, voy a volver a compartir un poco. Esta vez voy a presentar el código que estamos utilizando. Entonces, al momento de que el front hace la petición, se me perdió por acá. Entonces, voy a venir acá. Entonces, como ya lo mencionaba Esteban durante su intervención, esos pagination token, estos elementos que desde el back se va generando, que le indican a Dynamo dónde quedó, o mejor dicho, como lo decíamos ahorita, desde dónde debe empezar a buscar, es el frontend que se debe encargar de ir almacenándolo para en cada petición enviar esta información. Entonces, en este caso, a través de un query string, se está enviando dicho valor, que en todo este valor que tenemos acá es
el encode de este dato realmente de Nebraska. Y ese valor, al momento de que se construye, vuelvo aquí a la presentación, digamos que para no ahondar mucho en detalles, al momento de que se construye, se está preparando esa consulta, ese pagination token entra a ser uno de estos datos de configuración. Entonces, digamos que ese valor que el frontend envía se setea al momento de hacer esa consulta y para que Dynamo sepa desde dónde debe empezar a buscar elementos. Que esa es la estructura que se utiliza. Listo, muchas gracias. Y por acá nos dice Efraín Escobar, no sé, realmente no sé si es cómo es el 1.0 o 1 o IO o el costo de eficiencia de Dynamo en comparación con otras soluciones. Vale, en ese caso digamos que para DynamoDB, al ser un servicio serverless de Amazon, nos cobra en comparación a otras soluciones como montar un MySQL dentro de Dynamo, montar un SQL Server o una instancia de Oracle, en costo eficiencia, Dynamo tiene muchas ventajas. RDS como tal, que es el servicio de bases de datos relacionales de AWS, tiene un costo adicional de que nos toca estar pendientes de su administración, digamos que algún soporte, vemos que dentro del modelo de responsabilidad de Amazon, parte del soporte o del mantenimiento de ese RDS recae sobre Amazon como tal y otra parte de ese soporte, de ese mantenimiento, de esa actualización recae sobre el usuario. Si trabajo con DynamoDB, los costos son menos porque son costos realmente por cantidad de datos en cuanto al almacenamiento, en cuanto a salida, pero adicional me despreocupo, no tengo que estar preocupado de que en 3 meses Dynamo va a hacer Amazon va a hacer una actualización sobre Dynamo, algunas funcionalidades van a dejar de estar soportadas y debo empezar a hacer cambios. Vemos que en este servicio no se tiene ese tipo de problemas. Muchas gracias, Raúl. Y para ir cerrando, Ani nos pregunta, ¿este recurso de Dynamo se usa obligatoriamente para todos los servicios que tiene AWS o no necesariamente se implementan los servicios? Pues realmente la utilización de esta base de datos, ¿cierto? Está en función de qué se necesita dentro del proyecto que se esté utilizando, ¿cierto? Si se ve que el proyecto que se está utilizando requiere una base de datos relacional, ya nos podemos ir, ¿cierto? Por esa RDS que el compañero Raúl nos comenta. Pero si vemos que cumple pues como con esos patrones de consulta, con esa estabilidad horizontal, etcétera, la podemos utilizar. Realmente es una decisión del equipo de desarrollo, ¿cierto? Y de las directrices a nivel de arquitectura, de que escoger esta herramienta como la más adecuada para determinado proyecto, pero Amazon proporciona, ¿cierto?, su propio gestor de base de datos y también instancias con otros motores de base de datos, ¿cierto? Y de acuerdo a cómo está construido el proyecto, cómo se piensa realizar el proyecto, pues es el equipo el que define cuáles son esas herramientas más adecuadas. Pues muchas gracias, Esteban. Y finalmente, Freddy Patiño nos dice, ¿por qué DynamoDB y no MongoDB? Pues digamos que la estructura es similar. Habría que profundizar un poco más en entender las particularidades de cada uno para decir mejor este que el otro. En este caso, por ejemplo, hemos tenido nosotros la experiencia de trabajar con DynamoDB porque está dentro de las herramientas que nos provee Amazon y que son ellos quienes las administran, ¿cierto? Entonces, en un proyecto en el que hemos estado, por ejemplo, nosotros dos, en donde todos los servicios están dentro de Amazon, ¿cierto? Y queremos despreocuparnos por esa parte del mantenimiento.
y demás cosas que asume Amazon, pues nosotros, cierto, en función de esto, tomamos la decisión, pero pueden haber una serie de particularidades que dentro del proyecto hagan que se escoja una o la otra. Realmente es en comenzar a mirar cuáles son las necesidades y los beneficios que nos entregaría uno respecto al otro. Habría que profundizar. Listo. Muchísimas gracias, Esteban. Muchas gracias, Raúl, también por esta sesión de preguntas y pues obviamente por la exposición. Agradecerles pues el espacio. Creo que fue un espacio bastante disfrutable para todos los asistentes. Cualquier duda, pregunta, pues ahí estamos disponibles, tanto Esteban como mi persona, pero más Esteban, no mentiras. Ya saben, si tienen alguna pregunta, contacten directamente a Esteban. Bueno, caballeros, muchísimas gracias y por supuesto muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos acompañaron. Les recordamos que en Academia Pragma y a sus correos también va a llegar el video con las memorias y con el link del repositorio para que estén muy pendientes y los invitamos a que estén pendientes en una nueva fecha, un nuevo webinar que queremos seguir compartiendo más conocimiento. Muchísimas gracias, les deseamos a todos una feliz tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego.